¿Cómo fue esa caída, digamos, del caballo, ese Damasco que en tu caso fue en Tailandia, leyendo a Menger, al padre de la escuela austríaca? Y tú cuentas en tu libro, yo venía de una juventud muy roja y tal, católica y roja, que creo que es lo normal en un español que piensa, y te tropiezas con una frase acerca de que el monopolio es la tendencia natural del humano, que la civilización es asegurar el comercio. ¿Qué sospecha tenías tú antes de esa frase? Pues siempre las frases cristalizan, digamos, un presentimiento. ¿Y por qué pensaste que tenías que hacer la historia de los enemigos del comercio? Porque me había... También esto es un poco reiterativo, lo he dicho más de una vez, le había perdido el respeto a mi vida y a la ajena. Aquel mundo tan absurdo de los años 70, que fue el florecimiento universal del terrorismo. El 50 o el 70% de la prensa mundial estaba a favor de Brigadas Rojas, de la Baader-Meinhof, ya luego de Montoneros, de Sendero Luminoso, siempre del Che Guevara. Del Che Guevara, por supuesto. Entonces digo, pero bueno, ¿cómo es posible que yo haya despreciado tanto, no ya mi vida, que ya más o menos tengo derecho a arriesgarla, pero pensar seriamente que puedo afectar por la violencia la vida ajena? O sea, ¿cómo puedo seguir pensando en el derecho de conquista? Cuando el único derecho que hay es el derecho de contratos, el derecho de acuerdos libres de la voluntad. Y entonces digo, Dios mío, ¿pero por qué? ¿Por qué me he equivocado tanto si sigo siendo el mismo tío? O sea, si pienso lo mismo, además, pues, envejecemos, tenemos 80 años y en el fondo no hemos cambiado un ápice en nuestros sentimientos, en nuestra forma de entender la vida. Pero Antonio, hay una cuestión moral que a mí me cuesta explicársela a mis hijos, y supongo que a ti, naturalmente a los tuyos, que es que el mismo principio que te lleva a lo absurdo, si mantienes el principio, luego te saca también de lo absurdo. Eso es el libro de la coherencia, claro, eso claro. Digamos es la base de la lógica aristotélica. Sí, a mí no hay manera de que mis hijos entiendan que si yo leí La madre de Gorky y pensé que tenía que ser comunista, aunque había perdido la fe, porque a los pobres hay que ayudarlos, hasta entender que a los pobres, como se les ayuda, es con lo contrario del comunismo, claro. Precisamente con la propiedad y tal, cosa que yo sabía, porque era pobre y sabía que todos los pobres aman la propiedad, claro. Pero entras en un mundo intelectual de frases hechas, de ideas preconcebidas, por eso es tan importante esta obra tuya y bueno, y espero que a partir de ahora, por lo menos la gente que sigue Libertad Digital y es radio, pues la vayan leyendo. Vamos a empezar, si te parece, cronológicamente. Tú dices que Ciro el Grande es quizá el fundador de los derechos humanos, el gran emperador, el primero que da libertad a cada persona de creer lo que quiera, de comerciar y de moverse libremente por su imperio, que era enorme. Claro, es que digamos que el cristianismo ha difundido la idea de que la esclavitud había sido lo eterno y que solo al llegar Jesús empezó a moderarse la esclavitud, y aquí cuento con alto grado de detalle. Sí, señor. Como todo eso es una película que no tiene fundamento. O sea que en realidad cuando Ciro hace ese edicto prohibiendo la esclavitud, lo que hace es prohibir una novedad en sus inmensos dominios, y es decir, esa novedad que están lanzando los asirios y los espartanos, sí. Y luego también hay unos belicosos señores ahí en la península itálica que también quieren esa novedad. En Roma, en la primitiva. Sí, en Roma. Pero, Antonio, Ciro, que naturalmente no se estudia en las escuelas, a diferencia de Atenas, por ejemplo, que sí se supone, bueno, se estudiaba antes, cuando se estudiaba filosofía, pero tú haces en la primera parte de este tomo, el tomo primero, cuando es todavía historia de las ideas sobre la propiedad privada, la contraposición de Atenas y Esparta. Sí. Atenas, un núcleo de ciudades unidas por el comercio que necesitan la democracia y que gracias a la democracia armada consigue derrotar a todas las demás. Sin embargo, al norte Esparta, que es una especie de cuartel manicomial, mantiene una fascinación como modelo político que, sin embargo, nunca ha tenido Atenas. Nunca. ¿Y eso a qué se debe?
es asombroso. Por ejemplo, los espartanos decían que eran unos afeminados, los atenienses, y sin embargo Aristóteles en la política dice, no hay mujer más casquivana que la espartana. Eran muy disolutas, sí. Es la más disoluta de todas. ¿Sí? Bueno, por la cantidad de gays que había en los cuarteles. Claro, porque es que tenían que dormir en el cuartel, comer en el cuartel, tenían que fingir un asalto y violación de sus propias esposas, los espartanos. Era todo un mundo extraño. Como patético enfático lo llamo yo, en el libro, donde como prerromántico, pero anticipando. Pero al mismo tiempo basado en una fuente muy turbia, porque Licurgo, que es como el primer, digamos, Stalin de la historia, en realidad todo viene de un trocito de Plutarco. Sí, sí. Y eso es todo lo que hay. Es decir, tampoco tenemos una historia de Esparta que no tenía leyes escritas, que no tuvo historia y por lo tanto no sabemos nada de ello. No, prácticamente prohibía la escritura, prohibía el dinero útil, acuérdate, eran doblones de hierro. De hierro que no servían para nada. No, que nadie aceptaba. O sea, decía, aquí te pago con eso. Y dice, sí, tu padre va a aceptar este. Bueno, esa fascinación, o sea, tú explicas muy bien cómo en Atenas primero se van creando las condiciones de lo que entendemos por democracia, incluyendo naturalmente la demagogia, porque cuando se apela a la masa actúa como la masa, que no es tampoco el individuo. No, acuérdate las barbaridades que cuenta Aristóteles, las cosas que hicieron los aristócratas expulsados cuando volvieron, las cosas que hicieron los demagogos cuando se instauraron. O sea, barbaridades muy parecidas al terror rojo o a lo que pudo suceder en la Revolución. Siempre se ha considerado la hija de Atenas, en teoría, la hija de Grecia, mejor dicho. Sin embargo, la verdad es que a pesar de Eneas y de la Eneida y del intento de dignificar, digamos, el origen de Roma por Virgilio, pues lo cierto es que su canon acaba siendo Esparta. Nunca es Atenas. Claro, son hijos de una loba, quiere decir hijos de una pobre prostituta, que se matan los hermanos el uno al otro. O sea, la historia no puede ser más digamos, lúgubre. ¿Por qué, sin embargo, hay momentos que se producen, luego lo explicas después al final de la Edad Media también, hay momentos en la historia de Roma, por ejemplo con Augusto, en los que, digamos, la realidad se impone y el imperio prospera. Ya incluso el siglo II, con Antonino Pío, etcétera, cuando llegan los de la Bética primeros para recuperar un cierto orden racional, que el imperio se expande enormemente. Sin embargo, siempre se recae en fijar los precios. Y hablas del edicto. Bueno, fijar los precios, acuérdate que yo le doy mucha importancia a un asunto que a mi juicio no se le había dado, que es que el esclavo está desmotivado. El esclavo es el trabajador más ineficaz que puede imaginarse. Y el Imperio Romano, y antes ya del Imperio, lo que se va produciendo es una sociedad crecientemente esclavista, que el cristianismo apoya. Acuérdate las 2 epístolas a los romanos de Pablo, que prácticamente apoyan, porque dicen, el esclavo está mejor situado que tú en la línea al cielo. Sí, cuanto peor, mejor. Cuanto peor, mejor, sí. Que luego esto lo va a retomar Marx y Blanquito, los teóricos comunistas. Pero el elemento, digamos, novedoso es cuando hablas de los ebionitas, los ebionim, que son el pobrismo, digamos, los pobristas, podríamos decir, los pobristas. ¿Qué elemento hay en la historia de los judíos, digamos, en la parte de lo que siempre decía tipo Antiguo Testamento, es decir, antes de Jesús, y qué elementos, si hay alguno novedoso, hay en los esenios y en Jesús de Nazaret, o el nazoreno, como dices, sería lo correcto, que es el Salvador, Nazor. ¿Qué hay de clásico judío y qué hay de moderno, digamos, en el mensaje cristiano que tú cifras en el Sermón de la Montaña? Pues mira, ahí está que la cosa es un poco compleja porque hay como una intersección histórica. Por una parte están la pendencia eterna dentro de los judíos entre la corriente profética y la corriente de la sabiduría, digamos, entre Salomón y la furia de Amós, que los dicen, celotes, etc. malditos los que disfrutan tranquilamente, esos son los que el Señor castigará, que es algo así como una consagración del rencor para siempre. Y eso se entrecruza con el hecho de que el Imperio Romano
está empezando a haber hombres de negocios. O sea, no hay solamente conquistadores Claro. o compradores y vendedores de esclavos, que era el negocio. Digamos, empieza a haber, además del mercado de esclavos, el mercado de cosas. Y entonces, esa es la sorpresa que he ido obteniendo, que no sabía antes de empezar la investigación, pero que ahora, digamos, la he ido constatando, de que cada vez que se produce un auge de la prosperidad, se produce también una multiplicación de la movilidad social. Cada vez que se produce una multiplicación de la movilidad social, se mueven, digamos, las madres del resentimiento. Hay una reacción siempre. Sí, y entonces vuelve a ser odiosa la libertad y vuelve a ser maravillosa la seguridad. Pero una seguridad basada en negar la libertad, que es una seguridad imaginaria, por supuesto. Pero esa es una cosa a la que periódicamente recurres, que quizá valdría para un pequeño ensayo, no por el título de Fromm, el miedo a la libertad, que es demasiado frankfurtiano, ¿no? Pero hay una especie de angustia ante lo nuevo, ante la libertad, que es que a la mayoría de la gente... Vértigo lo llamo yo. Sí, es que yo creo que es así, porque solo eso se explica el carácter recurrente. Es decir, hay tanta apetencia de libertad como de esclavitud. Sí. Y es una constante en 2500 años que conocemos desde Atenas, que están perfectamente documentados, que eso se produce. Hay un momento, después de Constantino, digamos, que establece una cuestión básica, primero, el cristianismo como religión del imperio, es decir, la divinificación, la deificación del Estado y del emperador, y una cosa que se mantiene durante 1000 años, que es la condena del interés, que viene de los judíos, además, que copian de los judíos, tú cuentas ahí, que a mí es de lo que más me ha interesado, porque esa parte no la conocía, que los judíos dicen, prestarás a todas las naciones, pero no a los tuyos, y no pedirás prestado, cobrarás interés a todos, pero no a los judíos. Y entonces, claro, los católicos dicen, bueno, la idea es buena, pero para todo el mundo. En el momento en que no se cobra por el dinero, se colapsa la economía. Se colapsa. Bueno, ¿estamos viviendo eso otra vez? Pues sí, pero fíjate que además ahí sí que es una estadística del tipo de descuento de la Reserva Federal Americana, que viene a ser como el banco de los bancos del mundo. Te das cuenta de que hay unas fluctuaciones bestiales. Yo, por ejemplo, referencio en el tomo 3 como, si no recuerdo mal, en la época inmediatamente anterior a Clinton, Reagan, sube al 11%. Y ahora estamos al 0,2, me parece. Sí. En realidad estamos por debajo de cero. O por debajo de cero. Probablemente. Iniciado por los financieros japoneses, hace unos 20 años o 25. Claro, esto induce una serie de pasmos, confusiones, nadie lo entiende. Pero es evidente que si no se paga por el esfuerzo de ahorrar dinero, o por lo que llamaba a Keynes preferencia por la liquidez, es evidente que si no se paga por eso, y Marx lo olvida por completo, dice que son Marx odia el ahorro. Claro, lo odia, dice que lo en el llama comunismo, monsergas dice que podríamos cazar por la mañana, pescar por la tarde, trabajar si queríamos, tal. Hasta que llega la Fargue, cubano al fin, dice el derecho a la pereza, es decir, a y no el hacer otro nada. le dice, no, cuñado, que no, yerno mío, ahí te vas a meter en problemas. Pero cuentas como en la Edad Media, frente a la condena canónica del interés, sin embargo, poco a poco, en las ciudades italianas, en los templarios, que no dejan de ser los primeros grandes banqueros de Occidente, los templarios, que España es el segundo país templario, después de Francia. El Camino de Santiago, España está lleno de templos y, por tanto, de bancos. Porque en la práctica los templarios lo que crean es la primera gran red de sucursales, como explicas en tu libro. Porque de alguna manera complementan la letra con un recibido, un cheque, que es muy eficaz. Que te da seguridad. Ellos te aseguran. Es un papel en clave, entonces iba en clave todo. Pero en Destino había un señor que decía, sí, lo entiendo, aquí tiene usted el equivalente de lo que puso a lo mejor a 3.000 kilómetros. Lo que cuentas de las repúblicas en Génova, en Venecia, luego que fue la más rica, pero no es lo único, ciudades-estado, de alguna manera recuerdan, eso sí, Atenas, ciudades comerciales, se convierten en estados para proteger su comercio, y al final son poderosísimas, siendo pequeñas. Brujas, Amsterdam, bueno, tremendo. Eso está bien, incluyendo, por ejemplo, lo que cuentas de cómo nacen las Provincias Unidas de Holanda, cómo se hacen prósperas cuando no tienen más que el comercio. Y en el fondo Gran Bretaña es lo mismo. Tienen el comercio, pero el comercio es lo que las hace ricas. Sin embargo, hay un momento
en este primer tomo, que es cuando empezamos con la excepcionalidad francesa, con la Ilustración. A mí me asombra, el país más rico de Europa, del mundo, probablemente el más favorecido por la fortuna, tiene una tendencia natural a estropearse, a suicidarse. Es decir, ¿cuál es la cara y cruz de la Ilustración? Porque la Ilustración tiene muy buena prensa y, sin embargo, de ahí viene el terror en buena parte. Rousseau, etcétera, es el padre de todo el terrorismo moderno de Estado. Sí, Rousseau, vamos. Bueno, actualizando... El Marqués de Sade, vamos a ponerle el origen de la Ilustración francesa, es el Marqués de Sade. Bien, ¿por qué crees que se produce, que cuentas, ese cambio de la Convención, de la Declaración de Derechos del Hombre de Francia, que es un modelo que sirve para hoy, es perfecto, y en 3 años están atentando contra lo que han votado los mismos y están degollándose unos a otros, pero además con una ferocidad implacable? Total. Y la Convención resulta que antes de convocarse las elecciones han excluido a 9/10 partes de las ternas que se han propuesto para la votación pública. Y no, ahí ha habido un par de suertes, que es que mataron a Marat y mataron a Robespierre. Si no llegan a matar a esos dos, Dios sabe lo que hubiera pasado, ¿eh? Bueno, hay una cosa curiosa y es cómo reproduce eso, cómo se carga la Convención, el terror, que es lo que hace Lenin luego, siglo y pico después, con la Asamblea Constituyente y con el gobierno provisional, el golpe de octubre. Pero si tuvieras que hacer ahora, por terminar el primer tomo, un balance de los equívocos de la Ilustración, ¿cuáles serían? Pues para los franceses, odiar a Montesquieu, que es la Ilustración propiamente dicha, es el hombre que por primera vez entiende que el trabajo esclavo no funciona y que además te lo demuestra con aquellas minas de Hungría de cobre que también tienen su parte que llega a Bulgaria y a Turquía, es la misma beta, y el resultado que se obtiene de la explotación con hombres libres bien pagados y con esclavos prácticamente no pagados es superior en el primero caso. Más que lo demuestra. Eso que lo refiere Smith en La riqueza de las naciones, pues yo diría que es el comienzo de la Ilustración propiamente dicha. Y sin embargo, para los franceses, eso no, eso es anglofilia, tontería, banalidad, y hay que atenerse, pues eso, a Rousseau, al Marqués de Sade, a los filósofos, los tipo D'Holbach o Helvecio, que son o unos vanos o unos analfabetos. O sea, del terror de Robespierre y tal, pasamos al primer comunista profesional, que es Babeuf. Gracchus Babeuf, digamos, por terminar este primer tomo. La verdad es que en la Liga de los Iguales ya está todo el terror soviético, ya está. Además, casi textualmente podían firmarlo Trotsky, Lenin, Stalin, etcétera. ¿Por qué está tan completo desde el principio, digamos, el comunismo del terror? ¿Por qué ya es tan completo? ¿Es un fruto del terror o es fruto de toda esa tradición que vas intentando encontrar como un hilo de Ariadna, pero negro? O sea, lo segundo, claramente. O sea, acuérdate que es el abate Morelli el que escribe ese librito, ese de la naturaleza, ese folleto del Código de la Naturaleza. Y dice, ahí empiezan los primeros disparates que tú dices, no son disparates, es otra vez el Apocalipsis, la Epístola de Santiago, acuérdate, la Epístola de Santiago dice, ricos, dice, llega el momento esperado, vuestra ropa está rodeada de polillas, habéis engordado para el día de la matanza. De la gran matanza, sí, como la matanza del cerdo. Claro, hasta que viene Lutero, claro, y dice, esto no forma parte de la Biblia. Esta epístola y el Apocalipsis tampoco. Con lo cual requiere un cierto coraje, pero claro, resulta que Trento, en la Contrarreforma, le da la razón. O sea, bueno, una cosa, por terminar esta parte, que haces, pero apuntas solo. Yo creo que valdría la pena si lo hicieran los enemigos del comercio en la historia de España, porque ha habido amigos y enemigos del comercio. El único país que tiene una experiencia global de la inflación es España, claro, sobre todo la Corona de Castilla. Y la Escuela de Salamanca nace, primero, de una voluntad cristiana de ayudar realmente a los pobres, es toda la familia, digamos, de Juan de Mariana, que viene ya de Vides, pero sobre todo... Y las casas. Yo en eso de las casas no estoy de acuerdo, pero bueno. No, pero las casas, digamos, es que ya es un publicista, pero bueno... Es un victimista total, las casas. Sí. Pero en cambio tú citas
Azpilicueta, el Tratado de las Usuras, que es el primero que reivindica el dinero es una mercancía y hay que pagarlo. Luis de Molina, Tomás de Mercado. Esta gente que ha vivido la inflación justifica hasta el regicidio cuando dice el príncipe que bastardea la moneda le está robando en sus bolsillos a los pobres. Sí, no, por eso lo dicen las casas también. También, no, claro, pero es que eso te lo defiende teológicamente la Escuela de Salamanca en pleno imperio, cuando es la famosa disputa de las casas que van ante Carlos V, etcétera, para discutir la naturaleza humana de los indios o no, etcétera. Los indios son humanos, los negros no, pues porque es lo que estaba establecido entonces. Pero lo curioso es que esos amigos del comercio una y otra vez tropiezan, no sé si es con un canon, porque tan canon podría haber sido Tomás de Mercado como lo contrario, ¿no? No, es que es una maravilla. En ese sentido es que aparece la teoría cuantitativa del dinero con Azpilicueta, aunque más o menos se habla de que Bodino por aquella época también estaba escribiendo sobre lo mismo. Son los primeros hombres que ponen, digamos, prosaísmo a la consideración de las cosas, es decir, que no se atienen al deber ser, sino que miran qué son las cosas, que parece ser lo único que deberíamos hacer todos para no meternos en problemas horrendos. Bueno, esa humildad del teólogo es rara, ¿eh? Bien, vamos con el segundo tomo de Antonio Escotado, de Los enemigos del comercio, y nos vamos a centrar en el centro del siglo XIX y en el comienzo de la figura que va a marcar el siglo XIX y todo el XX, y por desgracia también el XXI, que es Marx. Pero lo primero, Antonio, tú haces un repaso a la creación de los bancos centrales, que es una de las cosas importantes que suceden en el XIX de una manera un tanto anárquica. Comentas que precisamente en la Revolución Gloriosa que entroniza Guillermo de Orange, se crea como una manera de financiar, digamos, la aventura militar, pero que eso va funcionando. La idea de los bancos centrales no nace del Estado, sino que nace, digamos, de una manera un poco espontánea hasta que al final el Estado se hace con ellos. ¿Por qué esa evolución? Es decir, ¿por qué la idea de que la moneda se puede acuñar privadamente al final se convierte en monopolio del Estado? Bueno, es que ahí hay un tránsito de la moneda metálica, que tiene un valor en sí, al papel moneda, que es pura confianza, que es como un salto histórico de gran nivel. O sea, si no recuerdo mal, el Banco de Ámsterdam, que es la madre del Banco de Inglaterra, es siglos anterior a los eventos que van a definir el porvenir revolucionario. Son el 17, ya está eso empezando a funcionar. Claro. Ahora, sin el tránsito del metálico al papel, la financiación de la gran empresa y el fin de los gremios. Acuérdate que los gremios tenían un límite de 7 empleados por taller. Y la fábrica que crea Owen en Escocia, cerca de Glasgow, tiene 3.000. Ese salto es imposible sin pasar del metálico al papel moneda. Hay muchas descripciones, si no recuerdo mal, Maquiavelo en la Historia de Florencia habla de cómo de repente salían a toda velocidad de una casa 50 hombres cargando cestas de cuero, a toda velocidad de una casa a la otra para llevar el moneda, la moneda, sí, eso ya se acabó con el papel. Y entonces, claro, ese mundo de la confianza es el comienzo de la finanza. Y la finanza es indiscernible de la gran industria y la producción a gran escala, del abaratamiento de los bienes y de lo que podemos llamar la prosperidad moderna. Y ahí es donde llega Marx. No, es que empieza con Thornton, ese gran ensayo sobre la naturaleza del papel moneda. Llega Marx y Marx simplemente no coincide, está en desacuerdo. Bueno, hay toda la historia de Marx, porque además está muy bien explicado en este tomo. El Marx joven pasa como con el joven Freud, que en realidad repite el esquema, el Freud maduro y el Freud viejo, pero siempre tiene un esquema en la cabeza. Y la idea es que el papel oscurece las cosas. Las cosas no existen porque se pagan. Y en el fondo, esa idea del fetichismo de la mercancía, lo que convierte a la mercancía en fetiche es el dinero. Dice, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que lo que me permite comprar este café me impida tomar café, si es lo que me permite comer? Bueno, pues no, señor. Y eso, que es una de las mayores idioteces de la historia, tiene un éxito brutal de siglo y medio,
pero ya está en el primer Marx, en los manuscritos del 48 ya está, y luego hasta el Capital, que acaba diciendo las campanas tocan a muerto por el capitalismo. Y bueno, ojalá más llegan a tocar a muerto, estaríamos de entierro toda la vida. Pero ¿por qué esa obsesión de Marx contra el dinero? ¿Por qué esa manía de que hay una ocultación que él tiene que desvelar? ¿Es para ser el profeta del desvelamiento? Bueno, en parte es lo que se llama filosofía de la sospecha, ¿te acuerdas? O sea, algo así como, yo sé la verdad. Yo sé la verdad, las cosas siempre tienen un trasfondo que es justo lo contrario de lo que parece. Y luego porque hay como una pendencia con la lógica. Aristóteles enseñó una cosa que nunca se puede olvidarse porque es la pura verdad y la más sencilla. De una proposición particular negativa no se puede sacar más que una particular negativa. Solo de una proposición universal afirmativa se pueden sacar varias particulares afirmativas y alguna negativa. Entonces, personas como Marx o como Lenin están peleadas con la lógica. Por eso, por ejemplo, pueden ser eminentes lingüistas y aprender, por ejemplo, sintaxis latina o sintaxis rusa sin dificultad, pero las reglas del silogismo, oye, de una negación no sacas una afirmación, de un particular no sacas un universal. Esta madre del cordero lógica, esto choca con su imperiosidad, con su deseo de cambiar el mundo, porque no se trata de adaptarse ellos a lo que las cosas van siendo. Se trata de que, por alguna suerte, ellos han recibido el don y el destino de cambiar la vida de todos los demás con arreglo a lo que ellos creen. Ellos son delegados. Claro, pero hay una cuestión que planteas, y es verdad, si uno se ha tomado la molestia, que es un poco pesada, de leer a Marx, con la sorpresa de decir, pero si esto está todo mal, y además es redundante. Todo, ya antes de los Grundrisse, en el pequeño manual de economía política que empieza a hacer, luego en el mejor texto que ha escrito. Es el más sencillo, más tal, y luego ya se va complicando hasta el libro primero del Capital, que es el único que hace él, luego lo demás, los otros dos tomos, los hace el pobre Engels, su siervo, ese sí es el primer esclavo de la marxista, es Engels. Pero ¿qué es lo que tiene éxito? Porque yo no entiendo que una cosa tan abstrusa pueda calar en la gente. Por ejemplo, nadie lo ha leído. Acuérdate que, por ejemplo, Molotov le dice a Stalin como avergonzado, oye, me ha confesado Mao que no ha leído El Capital. Y Stalin le dice a Molotov, yo tampoco. O sea, la esencia del Capital es que no lo ha leído nadie. Quizá Lenin. Y la idea esta del fetichismo en la mercancía es que es asombrosa, porque tú dices, pero si no hay nada más límpido, más claro, que las cosas tengan precio. Claro, que se conviertan en mercancías y entonces ya puedo acceder a ellas. Claro, si no es imposible, sí. Y hay una cosa que cuentas muy bien, que la descripción de Marx como un ser, que luego pasa con Lenin, lleno de odio. Es movido por una máquina de odio tremendo, igual que Lenin es un insultador absolutamente salvaje contra cualquiera, pero además venga o no venga a cuento, es un tío que está un volcán continuo. Lenin le da ante 40 de fiebre y dolores articulares en cuanto alguien le contradice. Y una de las cosas que también los hacen muy similares es que pudiéndose ganar la vida bien y vivir cómodamente, viven como miserables, viven vagueando, no trabajan jamás, no cobran nunca, pero se las arreglan para vivir. Son sablistas. Sablistas profesionales. En el número de la Gaceta Renana, que es el último que hace Marx... El rojo, que va todo en rojo. Que tío. O sea, pero además llamando a la guerra... Pero, civil directa, dice, bueno, los dolores de parto son necesarios. Pero es que es una cosa verdaderamente terrible. Mira, está en la página 379, vale la pena leer el párrafo porque alguno pensará, bueno... exageran un poco. No. Dice esta fiera, está claro, señores, el propio canibalismo de la contrarrevolución convencerá a las naciones de que solo el terror revolucionario puede abreviar, simplificar y concentrar los criminales trances agónicos de la vieja sociedad y los sangrientos espasmos unidos al nacimiento de la nueva. Está claro, señores, no tenemos compasión ni la pedimos. Cuando nos llegue la vez, no habrá excusas que valgan para el terror revolucionario.
este es Carlos Marx, que presentan como un teórico. Es un tío sanguinario, es un terrorista, que además se ha gastado la mitad de la herencia en comprar armas para darles a unos obreros que mueren, claro, usándolas. Que mueren, ¿no? Y luego él es muy cobardica, como Lenin, Igual es decir, que Lenin. no va nunca a una manifestación, no va a la batalla, eso son casi pusilánimes clínicos. Ahora hay una magnitud de rencor, aquello de que él se está afeitando y le molestan los forúnculos porque Siempre tiene mala sangre, sí. y de repente se lo estalla y le manda la carta a Engels, dice, me estalla un forúnculo y ha salido el pus hasta el espejo, dice, la burguesía pagará con su vida mis forúnculos, y lo escribe. Y lo dice, sí, es sorprendente. Qué gran confianza en sí mismos, ¿no? Tenían. Sí. No, él tenía poderes hipnagógicos, porque Engels era un hombre de talento, y un buen escritor, y un hombre estudioso. La seducción de que es objeto por Marx es una seducción de tipo hipnótico, o sea, es mesmérico, o sea, aquí hay un elemento que está mucho más allá de la conciencia. Por cierto, volviendo a Marx, yo creo que el problema de Marx y el de Lenin, que no se han dado cuenta de que en el espíritu humano hay mucho más de inconsciente que de consciente. Igual que, por ejemplo, ves un bloque de hielo flotando y por la ley de Arquímedes sabes que no llegará a 1/10 de la masa total, pues yo diría que es la misma proporción la que disfruta el espíritu humano. O sea, el gran don del espíritu humano es que haya esa magnitud de inconsciente que nos apoya y nos mantiene. Fíjate, 8.000 millones de personas viviendo como nunca. Bueno, esta es una gran cuestión. Otro de los dogmas, aparte del fetichismo de la mercancía, que es la base. Sí. Ahí empieza todo, es decir, el dinero nos oculta todo, pero yo voy a acabar con el dinero y vamos a vivir en una edad de oro sin oro. Vale, es una cosa fantástica, una edad de oro. El oasis extradinerario. Exactamente, no, además lo dice, encima lo dice. Pero hay otras dos cosas, lo que toma de Ricardo, de la caída tendencial de la tasa de ganancia, es otra majadería monumental que él, en lo que está viendo, de hecho, que lo cuentas muy bien, cuando él se va a vivir a Inglaterra, se va asqueado, no tiene más remedio que irse a Inglaterra, y dice, porque es que allí la prosperidad hace acomodaticia a la clase obrera. Y vamos a ver, ¿tú qué quieres? Que sean desgraciados. Sí, él quiere la guerra. Lo mismo que Lenin después, que está en contra de los que se mueren de hambre, porque si no, no se rebelarán. Federico, la depuración. Sí, depuración, o sea, la limpieza. La eugenesia. La eugenesia. Este es probablemente el gran secreto. La ingeniería social. Sí, pero que incluye la eliminación del género humano. No, claro. No, es que acuérdate que llegan a Rusia y un 2% de proletarios en el sentido literal. Sí. Pues hay que conseguir que ese 2 se lleve al 100%. Eso quiere decir que vas a acabar con el 92% de la población. Bueno, hay un momento que tú cuentas también en este segundo tomo, que esa parte es muy interesante, que es el del brujo galés, el Lloyd George, que es, digamos, el contrario, es el reformista, que tiene que pelearse con los militaristas, con los obtusos, etcétera, y dice, bueno, vamos a destinar una parte del presupuesto, pequeña, militar, para mejorar la asistencia de las clases muy aperreadas, porque además las clases bajas en Inglaterra no tenían la asistencia que tenían, por ejemplo, en España desde los Reyes Católicos. Ni en Alemania. Ni en Alemania, o sea, tremendo. Pero tiene que pelear absolutamente con todo el mundo. Y sin embargo, se revela extraordinariamente eficaz. Bismarck crea, que lo explica también muy bien, una alianza, digamos, aristocracia-proletariado para machacar a la burguesía. Y probablemente ese es el gran triunfo de los equívocos de Marx, y es que la burguesía, que es el elemento dinamizador de todos los procesos comerciales, inevitablemente democráticos... ¿La innovación? Claro, queda aplastada entre dos legitimidades, la clásica y la del futuro. Y claro, realmente los machacan, y tú vas viendo que todos los reformistas acaban siendo triturados, especialmente en Francia. Pero en Francia se produce además la eclosión de un personaje que es Blanqui. Blanqui, que es una especie de dandy criminal. La furia de la naturaleza. Es una cosa, un asesino nato, o sea, ese sí que es un asesino. Además, acusado de estar siempre en connivencia con la policía. Siempre,
como Stalin, como Lenin, Como o sea, siempre Lenin. son agentes dobles. Claro. Agentes dobles. Bueno, pero es curioso. Es que la historia real es maravillosa. Sí. Federico, no hay nada como eso. No hay nada como de repente acercarte y decir, oh, Dios mío. El cautivo que cuenta es la historia de Blanqui, que estuvo muchos años preso, siguió haciendo el mal y le iban perdonando la vida. Y se metía en un lío todavía más gordo. Pues y yo el creo tío que no hasta vacilaba. 4 absoluciones de pena de Sí, muerte sí, o sí. 3, sí. Y como dice, tiene una muerte fantástica de un derrame cerebral cuando arengaba a sus seguidores. Dice, bueno, es una muerte perfecta. Para él, claro. Pero, sin embargo, los marxistas le reprochan a Lenin que es un blanquista. Claro. Que es que lo es. Pues lo es. Pero es que el más blanquista es el propio Marx. Exactamente. La gran cuestión es, ¿por qué Marx, esto es una historia, digamos, que ha venido después, ¿por qué la figura de Marx se convierte como en un estudioso que está sentado en su sillón cuidando de sus forúnculos y tal, pero estudiando, en lugar de lo que es también, en la Primera Internacional, Tremendo el rival agitador. de Bakunin y un gran estafador? O sea, No, estafador y tramposo agitador. y Es decir, agitador. él tiene una escuela de tiradores de bomba Sí, y, sí. y de artificieros. O sea, y esta acuérdate- parte se oculta siempre. Y eso es la que sale en la Comuna del 70. Claro. Y es de lo que le acusan. Dice, pero estos 30.000 muertos de la Comuna del 70, por lo menos 10.000 los ha formado usted con una ala secreta de la Internacional donde ha creado una variante de la Liga de los Justos que en realidad no es más que una variante de asesinos profesionales, de dinamiteros. Hay un personaje que es, digamos, el opuesto y al mismo tiempo el gemelo, es un poco como Lenin y Trotsky, que es Bakunin. Bakunin tiene, digamos, un elemento humano que no tiene Marx. De hecho, hay un alegato. Y una clase social. Claro, es decir, es un príncipe, aristócrata, es un noble, es un sí, príncipe. claro. El príncipe era Kropotkin. También. También. Y todos amigos de Herzen, que es como Sí. el principio civilizador, digamos, del exilio. Gran ruso, ¿no? tipo, sí. Extraordinario, extraordinario. Y Kolokol, la Sí. Kolokol, la Sí, campana, sí, es sí, la sí. gran revista liberal de Claro. izquierdas, ¿no? Pero eran liberales. Sí, sí. Pero hay un momento, Bakunin le reprocha a Marx su capacidad, digamos, de manipular, de hacer el mal. Digamos que Bakunin, que es partidario con Nechayev, en el fondo está creando las mismas bases del leninismo, el catecismo revolucionario, Claro. que lo hacen entre los dos, es igualmente criminal. Pero sin embargo, Bakunin es como si no se creyera su doctrina. Marx se cree todo lo que dice. Bakunin vacila. Bakunin, digamos que reflexiona, ¿no? Hombre, él en cuanto le dan la oportunidad se va a una barricada y pone una bomba. Pero Sí. en la práctica, acuérdate, si tú te lees la obra completa de Bakunin, yo me traduje la antología, esta alianza en 2 volúmenes O sea del inglés, yo lo conozco muy de cerca. O sea que claro, me ha eso que yo me embaulé era tuyo. Sí, era mío, sí. Podías haberlo hecho en un tomo, o sea, Sí, pero, sí. pero lo reducido. Sí. Sí. Pero él, acuérdate que lo único que propone como reforma política es acabar con la ley de herencias, o sea, Sí. impedir que haya transmisión patrimonial post-mortem, y cree que las cosas por sí solas se van a hacer. Bakunin evidentemente tiene una noción de la complejidad, como la Sí. de Adam Smith Es o la de verdad. Hume, y que es la que le falta a Marx. Por eso cuando conoce a Marx, Engels dice, son 2 señoritos de provincias que creen una clase imaginaria. El proletariado no existe, Bueno, dice hay- Bakunin. Esa clase disciplinada, docta y justa. en la no frase, existe. en la página 328 del libro, del segundo tomo, del libro de Escotado, esta es la frase de Bakunin que casi parece de Tocqueville. Dice, ¿qué mente, por muy brillante que sea, o si queremos considerar una dictadura colectiva, incluso con centenares de individuos dotados de facultades superiores, está capacitada para recoger la infinita multiplicidad y diversidad de intereses, aspiraciones, deseos y necesidades cuya suma constituye la voluntad colectiva de un pueblo? ¿Dónde están esas mentes tan dotadas y abiertas como para inventar una organización social capaz de satisfacer a todo el mundo? Esa organización será solo un lecho de Procusto donde se verá forzada a descansar la infeliz sociedad. Es el partido bolchevique, Completamente. pero totalmente. Claro. Y sin embargo,
Luego Ese manda a uno Fanelli a por España, la parte, digamos, criminal de Bakunin, que también la tenía, Claro, claro. pues es la que lleva, manda a Fanelli a España, que en italiano convence a todos Y de que no va a lo solucionar. entienden. No lo entienden. No entienden, si solo explotación, dicen explotación y es lo único que les suena. Pero debía tener también poderes hipnóticos, porque lo de Fanelli, pero ¿cómo puede convencer a los catalanes de que poniendo bombas eso se iba a arreglar? Los convence. Bueno, acuérdate lo que fue aquello de Alcoy, que terminó en Alcoy, y bueno, y luego siguió con la Semana Trágica de Barcelona y todo eso, los alzamientos anarquistas en España que se cargaron la Primera República, el pobre Pimalgar Y luego la restauración, y luego matan a Cánovas, matan continuamente a la Matan gente. continuamente, sí, lo del Corpus, las bombas en el Corpus, que ni siquiera lo tiran en la cabecera de la comitiva, lo tiran atrás, donde van las mujeres y los niños. Una matanza atroz. Bueno, hay una última cuestión, luego pasamos ya al tercer tomo, que es el del comunismo propiamente, que es ese momento en el que Rusia, que es un país muy complicado, casi toda una capa social, la de los estudiantes y los intelectuales rusos, brillantísimos, además muchos, hablamos de Inteligencia. de Ogarev, que es el único que tiene, que es además, acuérdate, inteligente es el joven rebelde de familia rica. familia rica, está en Turgenev, en Padres e Hijos, ya Claro. está. Ahí está ya todo. No, ese libro a mí me abrió los ojos. Es maravilloso ese libro. Maravilloso. Que era el único, Ahí por está cierto. el nihilista, el Exactamente, primer nihilista, exactamente. que es de ahí sale Nechayev. Claro, que es el que aparece luego en Los demonios de Dostoyevsky, ya como un criminal basado en la realidad, además. Sí, o sea, sí, terrible. sí, es periódico, es noticia Bueno, periódico. ¿qué tienen los narodniki, o sea, los de la voluntad del Populistas. pueblo, los populistas, que son el hermano de Lenin, que es ahorcado por tratar de matar a Alejandro III? Sí, sí, pero Después de Skaya, matar Zeliavov, todos, en un momento en que Rusia está empezando a despegar realmente. con el único zar liberal hiperrazonable que hay, que es Alejandro. Alejandro a quien II, matan al de que una matan. forma brutal. Sí, delante de su hijo y de su hermano. De su hermano. Y además, cuando se cumplían los 20 años No, de ya la ves que hay una liberación de los descripción siervos. muy pormenorizada Y es del impresionante. atentado y de cómo se va consumando. ¿Te acuerdas que se encuentran unas cañerías para hacerlas? Terrible, todo. Y tienen que aguantar la peste. Bueno, pero parece lo de Carrero, por cierto. Sí, sí. Tiene algo. Luego, cuando llega Lenin, se repite continuamente en la resistencia contra el comunismo en Rusia. Y es el factor judío. La enorme cantidad de judíos que hay en el elemento revolucionario. No porque sean más en la inteligencia, no. Es porque en los radicales hay más judíos que en ningún sitio. ¿Eso tiene alguna explicación para ti? El texto entra mucho en eso. Hay los pueblos judíos, el judío cosmopolita propiamente, que es un peligro, porque ese es el que quiere hacer que todo el mundo de alguna manera se adapte al ideal comunista, y luego el judío, que es judío inglés, judío español, judío venezolano, Que es muy- y que no muy plantea bueno, ningún que es problema, bueno para el y que es Estado. sin duda el pueblo más inteligente y el más dotado de la historia universal, el pueblo elegido, y por eso tiene el 20% de los premios Nobel, siendo el 2 por 1000 de la población universal. ¿En qué momento se produce esa inversión en que los judíos buenos son los arraigados y los malos, los que se convierten en la revolución y a destruirlo todo, son los que antes Que eran es buenos? tremendo, pues acuérdate Es un Alejandro cambio total. Lisímaco, que es Filón de Alejandría, su hermano es el cuestor de Alejandría, es el hombre más rico del Imperio Romano y es el íntimo del emperador Claudio. Y entonces los judíos tienen un nivel de población que solo hoy han alcanzado en el censo del emperador Claudio. Solo hoy han alcanzado ese. Luego se meten en un cisco gigantesco, ahora eso sí, en negar que el 98%, digo 98, no 90, 98% de los altos mandos de la revolución bolchevique mundial son judíos, es simplemente pues, negarse a la evidencia. Es la evidencia. Y también es una tontería decir que si es un 2 por 1000 la población, no es cierto, algunas ciudades como Minsk, por ejemplo, en Bielorrusia, tenían más de un 30% de la población, y de ahí salen personajes gigantescos como Parvus, del cual espero que hable, digamos, alguna palabra. Vamos ahí, porque además es el gran... ahí hay dos Desconocido, elementos. el El gran gran desconocido. Es el financiero de la cosa. Es el Para banquero. ser Parvus es el que da realmente a todos, ¿no? Bueno, Antonio, vamos con el tercer tomo, que es el primer tomo de este libro de los enemigos del comercio. El primero, y además esto es asombroso, que tiene como base Internet. O sea, es un banco de datos inmenso
ilimitado, podríamos decir, pero además continuamente aumenta y que cambia por completo la investigación. La diferencia con los otros dos tomos que hemos tratado es que este tomo está hecho sobre la base de Internet y de lo que naturalmente se conoce del comunismo. Hay una cosa que antes de hablar de Lenin creo que conviene recordar, que es tu idea de la esclavitud como base de la ruina humana, porque en el fondo lo que hace los siervos liberados por Alejandro II, 1861, vuelven a ser esclavos, no solo siervos, con Lenin. Y yo creo que conviene insistir, porque en los tres tomos, es un tema recurrente, que la esclavitud es una ruina. Sí, no solo desmoraliza y desmotiva al trabajador, sino que ocasiona una incapacidad para saber si aquello está funcionando o no está funcionando. O sea, la cuenta de resultados desaparece allí donde aparece el esclavo, porque se supone que es el gran negocio. Aristóteles los llama herramientas humanas, y sin embargo, a mi juicio, la historia universal atraviesa periodos donde el auge de la esclavitud ocasiona una lenta pero inexorable decadencia que acaba con el hambre y con una reducción demográfica drástica, y periodos donde al limitar la esclavitud y al aumentar, digamos, la competitividad del trabajo, pues entonces los pueblos salen adelante. Sí. Una y otra vez, diferentes en diferentes zonas, da igual el continente que fuere. Lenin es un monstruo, Lenin es un sociópata típico, es un tío que no tenía sensaciones de ningún tipo. Se cuenta como hasta cuando le piden conmutar la pena de muerte le da igual, le da lo mismo que mandarlos matar que no mandarlos matar, es decir, tiene una indiferencia absoluta hacia el sufrimiento humano. Hay una cosa que cuentas que es muy interesante, cuando se produce una hambruna, que ya la hambruna primera, que da lugar a los censvos, el ir al pueblo, etcétera, de los populistas rusos, se basa en la piedad de la gente, que es una piedad típicamente cristiana, pero es una piedad, digamos, sana, acercarse al pobre para ayudarle, natural. Y este dice, no, hay que dejarle que sufra para que se rebele, y si se muere, mejor. Bueno, hace falta ser un malvado, porque se supone que quiere salvar a los pobres, ¿no? Él quiere salvar su idea. No, él quiere una humanidad depurada. Claro. Y si la humanidad depurada es un 2%, mejor. Claro. Y acuérdate que el último escrito de Lenin se llama Mejor pocos pero mejores. Sí, señor. Es el opúsculo. Y así deja su último testimonio de sociopatía, claro, sí. de un odio ilimitado que solo detiene su sable cuando se trata de su propia persona. Sí. Porque le da la casualidad de que es un hombre pusilánime. Miedoso. Es extraño que un asesino de ese volumen luego resulte pusilánime. Hay asesinos cobardes, ¿eh? El asesino es cobarde, en general. Exacto. Lenin es como la mejor prueba de que el asesino es un cobarde. Bueno, Lenin consigue, sin embargo, algo asombroso. Después de la prueba falsa en 1905, cuando él, imitando lo de Chernyshevsky, ha escrito antes el Qué hacer, que es la copia de Chernyshevsky, que es el gran padre del terrorismo ruso, de los Naredniki, de los populistas, ¿no? Sí. Y sin embargo, en lugar de sacar la consecuencia de que es una revolución fallida, en 1905, él se reafirma siempre en un criterio de secta que es asombroso, que es no nos mezclaremos con nadie, que es, por cierto, una idea como del Antiguo Testamento: somos el pueblo elegido, somos el partido elegido, pero no os quiere nadie, es igual. Nosotros no nos mezclamos, no pactamos, ni con los eseristas, ni con los mencheviques, ni con nadie. Nosotros queremos todo el poder. Y después de 1905, luego en el exilio, se convierte en un agente alemán a propósito de Parvus, al que citabas antes. Yo creo que es la primera vez que veo bien explicada esa figura que para algunos es totalmente desconocida. ¿Tú cómo has investigado lo de Parvus? Bueno, gracias a una biografía de un tal Zeman y otro llamado Shalau, que pues han dedicado su vida a la vida de Israel Gelfand, porque ese es el nombre de Alexander Parvus, que es un personaje extraordinario, o sea, que es un íntimo de Trotsky, que es el que hace la revolución del 5, sí, realmente la rusa, o digamos el conato de revolución del 5, y que luego ni más ni menos que consigue que el Estado alemán financie a los bolcheviques
pero de una forma regia. O sea, acuérdate que Bernstein habla de 20 millones de marcos oro. Es decir, sí. marcos... Dos entregas, son 40 millones de marcos oro, según lo último que he visto, porque no dejan de aparecer recibos en los archivos. O sea, claro, pero es de muchísimo dinero. Estamos hablando de una moneda oro, es decir, que no está sometida a la erosión de la inflación. Ese dinero compra en Rusia todo. O sea, compra la prensa, compra la información, compra las personas, compra las armas. La policía. Acuérdate el trust este que monta en Escandinavia, en Copenhague, Barbus. Todo esto se ha olvidado. Es más, hay un par de textos bolcheviques diciendo que no, que Barbus no tenía dinero y tal, incluso diciendo si en las cuentas del Banco de Zúrich, cuando el Banco de Zúrich ha abierto las cuentas, en vez de los 25.000 francos tenía 2,5 millones en corriente, sí, aparte de mucho más en a plazo. Entonces, este es el gran banquero de la revolución. Pero lo curioso es que sus contemporáneos, todos, ven que el partido bolchevique lo consideran un partido alemán, que es lo que era, un partido alemán, y un partido cuya única función es hacer desertar al ejército ruso. Del servicio secreto alemán y del alto mando alemán diciendo todo va muy bien, sí, claro, estamos estimulando. Ahora, digamos que Federico es el único factor en ese instante totalmente imprevisto de la Primera Guerra Mundial, que los alemanes no les funcione la ofensiva en el oeste y que de repente digan como única solución hay que parar el frente oriental. Y entonces, ¿cómo se para el frente oriental? Pues pagando a un micropartido que tiene apenas 1.000 personas en su elenco, pero para que a través del sabotaje y la desmoralización, nos permita suprimir el frente y llevarnos esas tropas al oeste y hacer la última ofensiva a ver si conseguimos no perder la guerra. Y le sale. Le sale, pero es que date cuenta que también el libro entra en detalle en hasta qué punto la Primera Guerra Mundial es una conjura de Inglaterra, básicamente, con Rusia y Francia, para conseguir parar la prosperidad alemana. No hay nadie que quiera menos la guerra. Y merendarse el Imperio Otomano. Claro, es que no quieren la guerra los alemanes. Es como decir que ahora la señora Merkel quiere la guerra con alguien. No, o sea, los alemanes controlan las patentes, tienen la industria más próspera, el comercio más próspero del mundo. Y lo único que se devanan los sesos con horror es el almirantazo, claro, diciendo, ¿pero qué? ¿Que van a tomar su parte de los mares? ¿Se están llevando el pastel? No, esto no puede ser. Y entonces montan lo que era previsible, que Alemania es cercable. Es un pueblo tan grande en población, tan dependiente de la importación y de la exportación, que en cuanto lo cerques, lo rindes. Claro. El plan Schlieffen, famoso del alto mando alemán, es un plan defensivo. Es decir, estamos viendo que estos tíos, el almirantazgo, y ahora pagados los rusos y los franceses, porque tienen la envidia o la rabia por haber perdido la batalla de Sedan y haber perdido Estrasburgo, etcétera, etcétera, Alsacia, pues bueno, están preparándose para ahogarnos. ¿Y cómo podemos resistir eso? Pues con una ofensiva rapidísima que obliga a París a rendirse. Y entonces los ingleses por sí solos no podrán. Y ahí entra el factor Lenin. Resulta que la historia que te enseña en bachillerato es que la Primera Guerra Mundial es obra del militarismo prusiano. Mentira y tú total. Dices, pero mentira ridícula, grotesca. Bueno, hay una cosa en lo de Lenin. Lenin, ya en el 17, hay que decir que en febrero, es la revolución de verdad, la revolución democrática, que es abdica el zar en su hermano también abdica, Miguel, al que luego matan, asesinan, iba con un amigo. Como al zar. Como naturalmente, y a la familia del zar, etc. Pero esto es en febrero. Qué cosa más cutre, qué asco, asesinar a niñas. Además por orden. Y a la cocinera. Y a la cocinera. Y a la criada y al médico. Al médico, para que no hubiera testigos. Cobardes. Sí. Bueno, pero en julio, Lenin intenta el primer golpe de Estado. Contra el gobierno provisional y contra la Duma. Es el gobierno que sale de la Duma, del Parlamento. Las jornadas de julio que no acaban en nada. Bueno, pero ahí se produce una cosa curiosa. Kerensky, que es uno de los mayores imbéciles y siniestros de la historia de la humanidad, tiene todos los datos de que Lenin es un agente alemán,
Sí. tiene todos los recibos, porque los han conseguido. Bueno, y sin le embargo, convoca a juicio, acuérdate, sí, y el pero, otro se va pero a no los, Finlandia. se larga y no los juzgan, y no ponen fuera de la ley al partido bolchevique. Pero juzga a Kamenev y a Trotsky y a Sí. algunos otros Sí, que se pero presentan... Lenin no, que es el que cobra, que era el jefe. Es que es un hombre patológicamente cobarde, Claro. y se escapa con Zinoviev, ¿te Sí, acuerdas? señor, sí, Y pero- está en una cabaña en Finlandia en verano, imagínate, nubes de mosquitos desesperados, Hasta que se con tienen la que ir peluca allí. aquella Sí, amarilla. que se ponía que como la pone. de Carrillo en la transición. Sí, la Sí, peluca de la Carrillo peluca, es como igual. prefigurada. Sí. Bueno, pero ya en octubre dan el golpe de Estado. El golpe que es, primero, asaltar el gobierno. Pero lo da Trotsky, porque Claro. Lenin está queriendo darlo desde julio. Siempre, o sea, y siempre mandando intenta continuamente. Sí. Ah, él desde su escondrijo. Es Claro. asombroso la cobardía. Más de ese siempre hombre. es igual, siempre es, no, hay que atacar ahora, ahora, todas las veces ahora, alguna vez no era ahora. Bueno, y en octubre Trotsky, que es el que tiene valor, y es un tío muy brillante y tal, es el que da el golpe. Pero claro, el golpe... Un extraordinario organizador, Federico. O sea, como organizador es quizá uno de los más notables del siglo XX. Por desgracia. Sí, por desgracia, sí, Bueno, porque la organización del Ejército Rojo, como gana la guerra civil, eso es un milagro divino. Bueno, entre otras cosas, contando con que la oficialidad zarista era eficaz y obediente. Claro, y le daba y igual él de obedecer a unos que a otros. tiene la idea de eso. Dice, hombre, el ejército bueno es el que ya hay. Y efectivamente. Inventa también lo de que el que se rinda, vamos a matar a la familia. Ah, claro. Y eso O sea, la teoría de rehenes. Sí, que es la Trotsky- que tiene Lenin siempre Sí. también. Bueno, en el golpe de octubre, primero toman el gobierno provisional, huye Kerensky, dice que a buscar refuerzos huye cobardemente, risa. se rinden, y entonces entra el montaje de Eisenstein, que es totalmente falso, de octubre, y después ya van a por la Asamblea Constituyente, se la cargan en las elecciones de diciembre, que claro. pierden los bolcheviques, así que disuelven después de una jornada, y entonces empiezan a matar. Primero ponen fuera de la ley a los cadetes. Sí, a los liberales. Y los eseristas piensan que no va con ellos. Sí, Luego sí. va por los socialrevolucionarios Sí, sí. y se carga la Spiridnovna, Spiridónovna. que era una terrorista que preside la Que le Asamblea había metido 5 Constituyente. tiros a un terrateniente por Pobre ser hombre. terrateniente. Bueno, y de esta la meten en un psiquiátrico. Ahora, tú fíjate que esta historia, le estamos hablando tú y yo, pero esto no está en los libros de historia. O sea, cuando al revés, nosotros está estudiamos tapado. el bachillerato, está tapado. O sea, ¿qué pasa con la enseñanza media? O sea, ¿es que todos son bolcheviques o qué pasa? Pues, o por si acaso disimulan, ¿no? Yo creo que la gente no quiere saber. Esta historia del conocimiento No quiere inútil que saber, dice sí. Rebel es verdad. La primera de las fuerzas que mueven el mundo es la mentira. Yo creo que la segunda también. Bueno, pero La segunda también. ¿cuál es el mecanismo por el que en un año, cuáles son los puntos clave de la propiedad, etcétera, para que Lenin en menos de un año acabe con un sistema bimilenario que se basa en la propiedad, incluso la propiedad comunal de los mir rusos, de los cespos, es propiedad. Es Y decir, acabo con el pan también, y con la carne, y con la mantequilla, y con el tocino. O sea, es increíble como en un año un país que más o menos iba viviendo en los últimos 2 milenios, estaba cumpliendo 1000 años de zarismo aproximadamente, de repente se acaban las instituciones y se acaba la comida. O sea, no hay duda alguna de que Lenin en los palacios donde vive y Trotsky y los demás del Politburo pasan graves dificultades ellos mismos. El agua corriente no existe, la luz se corta continuamente, la comida no llega. O sea, pero no estamos hablando del pueblo que muere en masa, estamos hablando de 7, 8 señores que son los jerarcas supremos y se produce tal cataclismo que ni ellos viven como ahora viviría el más pobre de las personas acogidas a Cáritas, España. hay una cosa que sí que tiene Lenin claro, que es la enseñanza de Marx a propósito de la comuna. Y por eso crea la Checa, ya en diciembre, aunque está funcionando antes, no se llama así, pero está de Dzerzhinsky, Latsis, Hombre, ya etcétera. disparan en la Asamblea Constituyente cuando intentan reunirse en la Asamblea Constituyente y Exactamente, aparecen ya los los ametrallan. primeros hombres, ya los ya ametrallan de con cuero, sus ya abrigos de de cuero negro. Ya de cuero, sí. Ahí están. Pero esto es que es tremendo porque desde el principio es un plan absolutamente fríamente meditado, que es de exterminio. El plan es exterminio de toda aquella parte de la población que por origen de clase no tiene remedio.
pero en el fondo es que el campesinado era el 90% de la población y los campesinos se niegan a entregar sus productos, así que hay que matar. Les llaman kulaks a todos. Al principio tuvieron unas dudas, pero claro, los 2 o 3 meses cuando empiezan a darles... acuérdate que simultáneamente Lenin gasta lo poco que tiene de efectivo en tinta y papel de billetes para producir una mega hiperinflación, y hundir la primera del mundo, provocada pues para provocar el famoso oasis extradinerario. Claro. Y que claro, al campesino le dices que eso, y que le vas a dar o bien una maleta llena de billetes inútiles o bien simplemente un vale, y dices, sí, tu padre, voy a matar a mi ganado, voy a no cultivar la tierra, antes lo quemo. Hay una cosa, cuando Lenin muere, después de 2 años que está con el Hamakuko, que le da 22, ya Yo digo que le da el Hamakuko porque tiene que retroceder, tiene que hacer la NEP. Es la rabia que le da la NEP. Es que es un hombre tan rabioso que es que lo recuerda a su mujer, en la memoria de su mujer, cada vez que le discutían algo, ya desde muy joven Lenin enfermaba, le subía la temperatura, tenía como una gripe grave, dolores en las articulaciones, o sea, un hombre de una imperiosidad, una incapacidad total para soportar pues la diferencia de pareceres. La realidad. Pero llega Stalin, que era un asaltador de bancos por cuenta de Lenin, en fin, un delincuente común. Un agente doble. Un agente doble también, que se iba cobrando de la Ojrana y además trabajando contra la Ojrana, que eso es un invento zarista asombroso. Creaban los partidos revolucionarios para controlarlos. Acuérdate lo de Acef. Acef fue el personaje más asombroso, el jefe total de los... Bueno, y Gapón. Sí, el cura Gapón, que era también agente doble, era el agitador y era de la policía. Bueno, esas cosas misteriosas. Pero con Stalin, el gran zarrojo, realmente es el que extermina sistemáticamente, lo que Lenin tiene más mérito, porque se inventa un Estado para matar. Stalin lo hereda y lo amplía. Hay una cosa en Stalin, o 2 cosas, por las que me gustaría preguntarte a la luz de los muchísimos datos. Hay que decir que ahora, por ejemplo, en Necronomics, todas las estadísticas de los muertos están ahí. Todo esto está en Internet. O sea, el que lo quiera saber, lo puede encontrar. Dice, pues no me convence Ucrania. Bueno, pues entra ahí y estúdialo, porque está el banco de datos. Pero hay 2 cosas. Primero, la idea del plan quinquenal. Sobre la base de que ya la contabilidad está trucada, claro, porque a ver quién le lleva la contraria a Stalin en que funciona el plan para quinquenal. empezar, como los precios se fijan por decreto, claro, ya entonces no hay posibilidad de saber lo que las cosas valen realmente. Volvemos a lo mismo siempre, otra vez, es decir, Diocleciano, los precios por decreto, volvemos a lo mismo. O el edicto de mínimos de Robespierre, que hace lo mismo, igual. Desaparición de los bienes de consumo. Bueno, y la segunda cuestión. ¿Por qué, sin embargo, ya en Lenin, con Gorki como agente, también doble, porque es víctima también y verdugo, doble, en el Mar Blanco, etcétera, que lo cuenta y es una cosa impresionante, ¿por qué se mantiene realmente el comunismo como lo que realmente es el partido bolchevique? Un partido de intelectuales contra los pobres que quieren mejorar su situación, porque los pobres tienen que sacrificarse por la revolución, no pueden mejorar su situación, que es por lo que Marx los odia, Lenin los odia, y se produce, esto es una cosa muy interesante en este tomo, la pelea con lo que llaman los economicistas o los revisionistas, es decir, Bernstein y Kautsky. ¿Por qué la socialdemocracia ha olvidado a Bernstein y Kautsky, que hacen una gran defensa de la democracia contra Lenin? Bueno, es que se diría que el socialismo se ha olvidado de sus grandes figuras. O sea, el socialismo ha producido socialistas evolutivos, socialistas liberales del más alto nivel, yo creo que insuperables en términos históricos. La figura de Bernstein, por ejemplo, que tú acabas de citar, yo hace poco estuve en la conferencia anual esta de la Mont Pelerin, que es la sociedad fundada por Hayek y Mises y tal. Y la verdad que se quedaron bastante impresionados, pero tuvieron la cortesía de pedirme a mí que hiciese la conferencia inaugural y les dije, pero bueno, el liberalismo desarrollado es socialismo. Pensar que el socialismo es antiliberal significa que ustedes no se han puesto a distinguir entre socialismo mesiánico, que no es socialismo, es comunismo, y que efectivamente es una conjura
contra el Contra sentido los pobres común y y contra la los pobres. eficiencia, y por supuesto contra los pobres, al ser una conjura contra la eficiencia, es una conjura contra el género humano, Claro. prácticamente, y el socialismo democrático, que es la evolución natural. Si ustedes se ponen a ver la obra de Tom Paine, por ejemplo, que es un precedente ilustre del liberalismo, o de los más ilustres de todos, descubrirán que Paine es el origen, por ejemplo, de todos estos impuestos de redistribución de la renta, que es lo que nos han permitido llegar ahora a una situación de paz social como nunca hemos tenido en el mundo. Es decir, le estamos quitando, tirando la alfombra por debajo de los pies a los apóstoles de, pues eso, del incendio, del crimen, de la violencia. Claro. O sea, digamos, a la guerrilla de la discordia, hombres como Paine y luego Bernstein, por supuesto, lo culmina, oponen la guerrilla de la concordia, claro, que es en la que yo estoy. Hay un personaje que para mí ha sido un descubrimiento en este libro, que es Beria. Es decir, Beria, que es el último gran asesino en masa, verdugo, digamos, el verdugo de masas de Stalin, después de Yezhov, etc. No, el Dzerzhinsky es decir que es el creador, pero es un polaco, es como el Che Guevara, que sin ser cubano entra en La Habana. Sí, no, como Stalin. Como Stalin, los jesuitas, fíjate el Papa Cisco, es tremendo. Sí. Bueno, pero Beria, y además lo das con datos, y es la primera vez que lo he leído, se adelanta Khrushchev en la denuncia de los crímenes de Stalin, siendo su verdugo, y Khrushchev con los tanques se carga a Beria para ocupar su sitio y su discurso. Lo fusila, en 3 meses lo fusila. Pero desde Beria hasta Gorbachov hay una continuidad. Es que solamente se arrepienten de fusilar a los comunistas, a todos los demás los pueden seguir matando. Sí. Es decir, el canon del 17 sigue íntegro. Los bolcheviques tienen derecho a matar a todos, pero ya no se pueden matar entre ellos. No hay canibalismo entre bolcheviques. No, esa es la gran diferencia de Lenin y Stalin, la única diferencia. Sí. Que Stalin se atreve a matar a su gente. A todos. Y en cambio Lenin, hay el famoso caso aquel de que descubren que es un agente doble, e insiste Lenin, no, pero sus beneficios han sido superiores a sus perjuicios. Sí, pero fíjate que seguimos estando en ese delirio psicótico donde resulta que una mínima fracción de la población es la buena. Sí. Es como Hitler. O sea, es que todos los que no sean de la cepa pura, fuera con ellos. El grano de mostaza, etcétera, ¿no? No, claro, si es que esto hay que retroceder los celotes, porque es que de allí viene. O sea... Hay otra cuestión. El comunismo ha fracasado en todos sus aspectos, sin embargo, tiene un éxito extraordinario. Nunca un fracaso tan evidente en libertades, en prosperidad. Es una empresa que triunfa fracasando y fracasa triunfando. Sí, es sorprendente. Pero pasa igual que la cruzada de las drogas, o la cruzada contra el libre pensamiento, la cruzada contra homosexuales, todo tipo de empresas de ese estilo agrava el mal dramáticamente. Persigues a las brujas, había 3 brujas, ahora hay 300.000. Y luego dice el Román del Arroz que 1 de cada 2 mujeres es bruja. ¿Y por qué no hubo segunda parte? Si no todas. Bueno, pero digamos, pasando por Mao, que hay discrepancias. Si mató más Mao que Stalin o Stalin que Mao. Yo diría que más Mao, pero solamente porque tenía más chinos. Tenía más chinos, había más población. Había más gente. Pero llegamos, digamos, al epítome más actual, porque esa dictadura sigue perfectamente en pie. En Rusia hay un matón que era del KGB, tal. Hay ahora Corea del Norte. Un documental sobre Corea del Norte. Lo he visto, sí. Impresionante. Bueno, pero es que Cuba ha sido, y encima es como el comunismo simpático, el crimen simpático. Bueno, citas la muerte del Che Guevara, que es un capítulo además muy brillante. El Che Guevara, un absoluto imbécil, un criminal, un ser con unas ganas de matar a la gente que no le había hecho nada. Bueno, no valdría la pena si lo tienes anotado ahí, la frase suya esta que da en la ONU. Empieza diciendo, las armas tienen que ser gratis en todo el mundo para matarse. Y luego te da la explicación de sin odio y sin rabia no vamos a... Y luego que el odio tiene que ser nuestro motor. Pero hay un momento que cuentas muy bien, que es la historia cuando Castro, después de la ridícula aventura africana, lo manda a morir a Bolivia, y él mismo se va metiendo en un lío,
creyendo que va a salir con su nombre, porque Sí, la sí. arrogancia que tenía el Che era absoluta. Infinita. Y entonces cuando les dice, no disparen, soy el Che Guevara, valgo más vivo que muerto. Dice, no, tonto, tú como vales es muerto, para unos y otros, y entonces claro, lo matan. Claro. Que nunca lo entendió. Dice, pero hombre, si yo soy el Che Guevara, dice, por eso vales más muerto que vivo. Sin embargo, ese muerto, que además era un asesino y un imbécil, que el tío que se carga el peso, que se carga la agricultura, que crea los campos de concentración de la UMA para homosexuales, es decir, un monstruo total, monstruo total, absoluto. sí. Bueno, pues siguen ahí llevando camisetas con el Che Guevara. No, claro, Es decir, el entrenador del Sevilla. Bueno, Él le o considera sea, sí, sí. el hombre más importante del siglo XX. bueno, Antonio, vamos a entrar en la última parte, que es la supervivencia de la idiotez, de la costumbre del crimen. O sea, el ser humano quiere cosas. Es una cosa, el ser humano como es, quiere tener. O sea, solo el marxismo más imbécil puede oponer ser a tener. Para tener hay que ser. Si eres, quieres tener. Mira qué sencillo. Bueno, pues no hay manera y hay gente empeñada en que no tenga la gente que es, con lo cual al final tienes que matar a la gente. Bien. Pero para mí la mayor sorpresa, después de que en la transición el Partido Comunista de España abdicara de su parte más siniestra, que en lo fundamental fue también soviética, es decir, tampoco es que tuviéramos, el único partido comunista de verdad era el POUM, que era el de los que habían estado con Lenin, Nin, Maurín, Gorkin, etcétera, que los que se sabían la doctrina y salieron todos espantados de allí y fueron anti-estalinistas y anticomunistas en parte, sobre todo el gran Gorkin, etcétera. Pero de pronto surge el fenómeno Podemos. Es decir, como después de Zapatero, Y le votan 5 millones de personas. hay 5 millones de personas que votan a un partido que dice que hay que acabar con la propiedad. Esos 5 millones de personas tienen una propiedad. Por supuesto. ¿Por qué piensan que a ellos no les afectaría? O sea, ¿qué extraño mecanismo hay en el cerebro humano o de inconsciencia o tal Yo creo, para caer Federico, en eso? Yo creo que es un castigo a la clase política, es una decepción por la corrupción de la clase política y decir, caramba, hemos llegado a la democracia, pero no hemos llegado a la democracia como han llegado en Bélgica o en Alemania o en Dinamarca. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué nos roban? ¿Por qué no tenemos que soportar esto? O sea, yo creo que es un voto de castigo el de Podemos, y que el hecho mismo de que a las siguientes elecciones baja y en las siguientes va a seguir bajando, Sí. es como un pico histórico que se puede repetir en otros muchos países y momentos y en otras circunstancias, o sea que en realidad no es un voto contra la propiedad. Aunque los de Podemos en un cierto momento dijeron eso, en parte porque los financian Irán y Venezuela. Bueno, es que claro, fíjate quién los financia. Pero fíjate qué gracia, por ejemplo, que Chávez es marxista, bolivariano, olvidando lo que dice Marx de Bolívar. ¿Te acuerdas? Bueno, claro, bueno, no, atrocidades. Aquí, Aparte que está Marx era un asombroso. racista desorejado que despreciaba todo lo que no... Claro, pero es muy Sí, gracioso lo que dice Marx de Bolívar, que es totalmente derogatorio, o sea, es que brutal, le llama asesino, incompetente, dice que mete a sus favoritos para hundir económicamente a los países donde reina, pues efectivamente Bolívar algo de eso llegó hay, a reinar sobre varios, La Gran Colombia son 3 o 4 países Exacto, de ahora. sí, incluyendo Bueno, Perú. pero hay un elemento que yo no sé si nos devuelve quizás al comienzo y al comienzo de tu indagación. ¿Por qué la fascinación por el comunismo? ¿Por qué el triunfo de este fracaso? ¿Qué elemento hay digamos, en la psique humana que le lleva a prescindir de aquello que sabe que le conviene? Es decir, ¿por qué el ser humano, que yo estoy seguro también que de los 5 millones de Podemos, bueno, habrá 2 millones de tontos, pero otros 3 no lo son, piensan que no les va a afectar algo que saben que les podría afectar negativamente, que piensan que les puede afectar a otros? Yo pensaba terminar esta obra con unas conclusiones, luego me di cuenta de que ya a lo largo de la investigación se habían ido dando las conclusiones, de modo que al final lo redujo a una línea y dije, esto es una combinación de simplismo, que evidentemente es un rasgo humano,
querer que la realidad sea simple. Sí, pero porque no, agobia, la realidad es sí, muy compleja, no sabemos claro. qué hacer con ella. No, la complejidad significa que tiene vida propia. Claro. Y entonces no aceptamos que tengan vida propia Cosas, el conjunto, sí. el conjunto de la vida social, no lo aceptamos, pero eso empezaron sufriendo, acuérdate, la Malthus, por ejemplo, escribió ese atestado fúnebre de que se iban a cruzar la curva de la población y la curva de la producción, que es ridículo. Y vamos a morir Mientras todos, Ricardo sí. hacía el teorema de los rendimientos decrecientes, igual de ridículo, porque olvidaba el ingenio técnico y la innovación. Simplismo, rencor, resentimiento, odio. Y consecuentemente, o al mismo tiempo, huida hacia adelante. Es decir, pues bueno, ¿qué puedo sacar de esto? Pues nada, pues ya veremos, pero vamos a pasar página y ya veremos. Ahí es cuando, digamos, con este último elemento donde ya se justifica realmente el rencor y el simplismo, donde obtienen su debido premio, ¿no? Sí. Diciendo, nada. Pues, ahora ya son todos diputados, además. Sí, pues mañana, no, sí, ya veremos, esto va a ser muy gracioso, la evolución uno por uno va a ser muy graciosa. Esto del aventurerismo es eso de Napoleón, on s'engage et puis on voit. Es decir, uno se lía y luego ya veremos. Bueno, claro. Eso es la huida hacia adelante. Exactamente, exactamente. Toda la historia del comunismo está llena de casos que además siempre se llaman igual en todos los idiomas, el gran salto hacia adelante. Lo hace Stalin, lo hace Mao, lo hace Pol Pot, lo hace Fidel Castro, lo hace los 10 millones, todos son fracasos. Se llaman salto hacia adelante, siempre. Pero debía llamarse huida hacia adelante. Exacto, y supone siempre un salto atrás. Siempre. Siempre. Lo ha sido en China, ocasionado millones de muertos, sobre todo de hambre, de pobreza, etc. Claro. Y sin embargo, el aplauso, digamos, de la inteligencia, que dirían en tiempos rusos, que en España ahora, y en general los occidentes son sobre todo el periodismo y la universidad, es unánime. Es decir, nunca ha habido más comunistas sin saberlo que en España contra la propiedad, creyendo que la propiedad y la libertad se pueden separar. Pero acuérdate lo que decían Aron y Schumpeter de los intelectuales. El intelectual es el profesional de la falta de profesión, que es un experto en excitar rencores. Es un experto en convocar incendios, convocar pendencias sociales, pero no es un sabio. O sea, tú no puedes llamar intelectual a Newton, no puedes llamar intelectual a Hegel, no son Max Weber, no son intelectuales, son pensadores, claro. O son sabios. Hay un nivel donde puedes ser simplemente un investigador y otro nivel donde si has investigado bien, pues te conviertes en sabio. El intelectual es un bicho raro, es un bicho que yo le veo, en el tomo 2 lo identifico con los literati, que se crean cuando Owen hace aquella colonia de Nueva Armonía, sí. Y entonces de repente sus hijos, 2 hijos, y otros cuantos dicen, oye, pero trabajar, no, nosotros no vamos a trabajar, danos un derecho de que pongamos un sello para que puedan hacer cualquier tipo de obras, y nosotros vimos de poner el sello. Y Owen le contesta de una forma muy graciosa diciendo, os doy un terreno para que edifiquéis lo que os parezca. Es una respuesta, y ya está, sí. Pero cuando tú ves ahora, cuando contemplas este trabajo, que es de muchos años, ¿qué sientes al verlo ya con tus 3 gloriosos tomos que Espasa tendrá que vender, y etcétera? ¿Qué sentimiento tienes? ¿Para qué ha servido? Morir tranquilo, hacer una obra que me cumple a mí y que puede ser útil a terceros. Realmente me ayuda mucho a hacer frente a la senectud y a desear, pues estoy en muy buena salud, pero a desear que en cualquier momento llegue el fin porque ya está cumplida mi vida. Bueno, pero seguro que estás preparando otro libro. También, es cierto, ¿no? Estoy preparando un libro sobre la violencia de género y las relaciones hombre y mujer, porque eso me lo he dejado en el tintero. Tengo un par de libros, Retrato del libertino, Rameras y esposas, que versan sobre el tema, pero creo que se puede hacer algo más serio. O sea, puedo coger esos 2 libros y luego llevarlo a la Reforma Zapatero, que me sigue pareciendo lo más escandaloso de los últimos 100 años, digo 100 años. Que el señor con ayuda de la señorita Pagini y la señorita Aido, se atreva a modificar el derecho de personas e intente frenar
la tradicional violencia entre los sexos, la tradicional guerra entre los sexos, que ya está muy clara con Zeus y Hera, esos dos dioses que menudas peleas tienen ya. Entonces, creo que debo precisar hasta qué punto las leyes deben hacerse para no ser despreciadas. Cualquier ley que genera desprecio, como por ejemplo las de drogas, es una ley equivocada y además es un acto de tiranía y obliga al ciudadano a desobedecerlas simplemente por dignidad civil. En este caso, cuando este señor vuelve a decir, por ejemplo, que un padre no puede dar una torta a un hijo, se llegó a este caso tan famoso y escandaloso del hijo de la sordomuda que había recibido una torta y le privaron de patria potestad, no tenía padre, y el niño suplicando al juez que siguiera con su madre y el juez condenando porque le obligaba a la ley del señor, la señorita Pajín, la señorita Ido y el señor Zapatero. A mí la verdad esto me pone los pelos de punta y lo que me quede de energía, me parece que lo voy a dedicar a eso. Bueno, pues mientras llega esa, que será para otra entrevista, enhorabuena de verdad, Antonio, por este trabajo que no tiene precedentes ni en la historia de España, ni que yo conozca, no hay un precedente así, la historia intelectual, al menos occidental. A lo mejor hay un laosiano que resulta que ha estado trabajando como tú ahora con Internet y está ahí con una linterna, quién sabe, a lo mejor. Pero es una obra verdaderamente extraordinaria, o sea que muchas gracias por tu trabajo y por tu esfuerzo y nos vemos en el próximo libro. Muchas gracias a ti porque es la primera vez que se me presta una atención tan incompartida. Bueno, muchas gracias a ti. Gracias.